Dos. Hola Mijines, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa geek favorito, Mijines del Multiverso. Empezamos el mes de septiembre cargadísimos con grandes programas. No tienen idea los temas que hemos preparado para este mes. Sabemos que es la recta final del año y por eso vamos con absolutamente toda la pólvora seca, lista para que haga chispa y explotar las redes sociales. No se olviden de compartir nuestros contenidos. Estamos como Mijines del Multiverso en todas las plataformas digitales, Facebook, Instagram, TikTok. Pueden escuchar nuestros podcasts en Spotify, en Google, en Apple y ver ya nuestros videos en YouTube a la hora que sea, con quien sea. Así que muchachos, a compartir esos contenidos y no se olviden de sugerirnos por interno temas que ustedes quieran que topemos en nuestros programas. El día de hoy súper feliz porque vamos a hablar de el cómic latinoamericano. Creo que teníamos esa deuda pendiente con los Mijines. Realmente es un tema apasionante. Hay muchísima tela para cortar el cómic latinoamericano. Realmente tiene joyas en todos los países de habla hispana. Los vamos a topar uno por uno. Y si es que se nos escapa algún nombrecillo por ahí o algún autor, por favor coméntenlo en el live, porque todos sus comentarios son bienvenidos. Acá no nos enojamos, no somos susceptibles, abrimos el paraguas a críticas constructivas, no constructivas, así que lluévanos de comentarios. Muchachos, ¿cómo les va? Paso a saludar a mis Mijines. Ramón, hola. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mijines, aquí me agarraron subiendo la clásica story de ya estamos en vivo para que se conecten, para recordarles justamente que estamos iniciando esta transmisión que en lo personal a mí me gusta mucho este tema. Ya vamos a profundizar un poquito más y me interesa saber también mucho sus opiniones, pero también la de los Mijines que nos están escuchando, porque hay mucha tela que cortar aquí, ¿no? Quisiera nada más brevemente, por ahí en la publicación que nosotros hicimos del evento, por lo general los Mijines muy amablemente nos describen un montón de cosas, ¿no? Buenas, malas, quejas, lo que sea, ¿no? Y todo es bienvenido. Pero de repente hubo un comentario esta semana que me llamó la atención. Uno que decía que por qué poníamos al Capitán Escudo con personaje, que es un personaje cómic ecuatoriano, ya lo vamos a revisar, al lado de personajes tan icónicos o tan importantes como Mafalda, Condorito, Calimán. Y bueno, yo más bien quiero invitar a todos los Mijines a que entendamos un poco también el objetivo de esto, que es hablar de los cómics en Latinoamérica en general, ¿no? Por supuesto que siempre va a haber, pues, diferentes opciones y hay algo para todos, ¿no? Y yo creo que más allá de pensar si uno está al nivel del otro, eh, para mí la polémica está en otro lado, ¿no? En quizás por qué no hay más cómics en Latinoamérica, que también creo que lo podemos conversar el día de hoy. Y creo que todos tienen un lugar, todos tienen un espacio que llenar, ¿no? Sean personajes nuevos, sean personajes de antaño. Así que con eso quiero abrir, con esa reflexión. Excelente, excelente. Ya vamos a profundizar en ese tema. Poli, ¿cómo te va? Bienvenido. ¿Qué tal? La playita, ¿te trató bien? ¿Te trató mal? Cuéntanos. ¿Cómo están, mijines? Otro miércoles más con ustedes aquí, contentísimo. No, la playa fría, loco. Estas fechas no son para la playa. Y tampoco diciembre porque ahí es un horno. Entonces he decidido que ya no voy a volver. Nunca más. Nunca más en la vida. Playa en contra del poli. Estoy en contra. Y la gente en las playas al verte en bikini lo agradece. O Eres sea, la tú. verdad es que no me puse bikini, no me puse absolutamente nada. Playa Porque nudista. La tanga brasileira. Con disfraz es de lo que Adán. pide la gente. La gente decía, por favor, no te pongas eso. Entonces me lo quitaba. Claro. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Qué bien, qué bien. Poli, qué lindo que estés por aquí ya. Llega el Poli y los problemas técnicos se resuelven, la tecnología está de vuelta, así que nosotros felizotes de tenerte aquí otra vez, Poli. No te vayas nunca más, por favor, por Nunca más favor. me voy a ir a la playa. Bueno, mijines, y con ustedes, el Pepe Cortisona de la Floresta. Sin más ni más, mi querido Banjo, ¿cómo te va? Bienvenido. Buenas noches con todos los mijines y las mijinas del multiverso. Pues aquí contento. Tuve la oportunidad de irme a ver la película
que se llama La Última Gran Estafa. Y realmente cumple lo que dice el título. Así que todos los que quieran ir a verla, pues, o descargarla, bienvenidos sea. Muy bien, ¿Te muy bien. estafaron o no te estafaron? No, al banco nunca le estafan. Todas las películas le gustan, así que La dinero, casa nunca pierde para él. dinero siempre bien invertido. Bueno, te doy la palabra, Ramón, para que por favor guíes los conocimientos de los mijines respecto del cómic latinoamericano. Vamos ahí. Muchas gracias, mi querido Doti. El día de hoy voy a ser yo el que los va a llevar en este pequeño viaje por algunos países de Latinoamérica. Vamos a ir haciendo diferentes escalas. Son muchos países. No vamos a, que tenemos obviamente en la TAM. Entonces, no va a haber oportunidad de abordar todos y sobre todo toda la historia o todos los personajes y todas las opciones de cada uno de ellos, pero trataremos de ir visitando algunos de los principales, ¿no? De los más interesantes, de algunos que nos parecen así como raros también. Y bueno, yo lo que sugeriría es que definitivamente me adelanto y spoiler, pero no vamos a alcanzar a ver todo y de todos los países. Así que probablemente armemos, si les gusta este especial, una segunda parte en el futuro, pero eso ya lo decidirán ustedes, mijines. Y el día de hoy quiero empezar justamente con el país desde donde transmitimos todos los miércoles, que es Ecuador. Esta nación que me ha visto, no digo que me vio nacer porque no me vio nacer, pero me ha visto crecer en muchos aspectos y con la cual estoy agradecido también en muchos, ¿no? Así que me pareció una linda reflexión comenzar justamente por el país que a ustedes tres sí los vio nacer, ¿ok? Así que quiero preguntarles algo. O sea, yo sinceramente cuando me metí a hacer esta pequeña investigación, yo sabía que iba a encontrar algunas opciones, pero en realidad el estatus de los cómics, de la industria del cómic nacional, yo creo que todavía le falta mucho por crecer, ¿no? Y creo que es algo que comparte en general con toda Latinoamérica, ¿no? Porque si bien hay representantes de Latinoamérica en compañías grandes como Marvel, DC Comics, hay diferentes personajes que tienen ese bagaje latino, digamos, pocas veces nos encontramos con, o no es tan fácil a veces tener acceso a cómics tan icónicos, digamos, a un nivel de Batman, por ejemplo, en nuestros países, ¿cierto? O sea, es raro, de repente es a veces como que no muy conocido. Y justamente lo que vamos a tratar de hacer el día de hoy es como de ir desmenuzando todas estas opciones que tenemos, porque los cómics obviamente van mucho más allá de Marvel y DC, que es increíble lo que hacen, por supuesto, y que nos gusta, pero hay muchas otras cosas que ir descubriendo. Y una de ellas es el talento que tenemos en Latinoamérica y las diferentes opciones que puedes encontrar, ¿no? Entonces, les quiero preguntar, para ustedes, ecuatorianos, si yo les preguntara cuál es su personaje de cómic más emblemático que tienen a nivel nacional, no sé, ¿quién me dirían? Mm, Juan yo, Pueblo. yo, yo me atrevería a decir Juan Pueblo, sí. A ver, el cómic en Latinoamérica, particularmente en Ecuador, y probablemente este fenómeno se repita en muchos países de habla hispana, nace a través de la tira cómica, la publicación en periódicos. ¿Se acuerdan ustedes las tirillas aquellas de 4 o 5 viñetas y punto, se acabó, generalmente cómicas? Y hablando de Ecuador, hay que hablar de principios del siglo XX, hay que hablar de Diario El Telégrafo y hay que hablar necesariamente de Juan Pueblo. Juan Pueblo, un personaje que, bueno, ahora ya lo vamos a topar, se ha convertido en la figura emblemática del cabildo municipal guayaquileño, pero Juan Pueblo nace del ingenio y pluma de Virgilio Jaime Salinas y lo concibe como un personaje, como una persona de a pie, como diríamos aquí vulgarmente, una persona, te diría incluso un indigente, porque las primeras caricaturas de Juan Pueblo lo reflejan a él como una persona de la calle, una persona indigente, una persona sin dinero.
y con muchas características del guayaquileño de la época, de alrededor de 1915 por allí. Entonces, para mí el primer personaje sería Juan Pueblo porque es quizá uno de los pioneros junto con Saeta y Rafles, que es otra tira cómica también que salía en periódicos de representaciones de gente común y corriente que trataban temas cotidianos del Guayaquil, como les digo, de inicios del siglo XX. El Poli también dice Juan Pueblo, escuchemos del Poli a ver qué dice. Oye, y antes de pasar con el Poli, un dato curioso. En Diga. Guayaquil, en el Malecón 2000, hay una banquita por ahí donde hay un Juan Pueblo, como una pequeña estatuita, donde te puedes sentar al lado de él muy al estilo de como existe Mafalda en Argentina y te puedes sacar tu fotito ahí muy linda con Juan Pueblo. Pues sí, no, o sea, yo, el rato que me dijiste que me ponga a pensar en un personaje ecuatoriano Uh -huh. que reconozca y sea popular, o sea, realmente lo primero que se me viene a la cabeza es Juan Pueblo. No necesariamente porque conozca los orígenes o de dónde viene, sino porque, sinceramente, como tú dices, realmente no tenemos un gran bagaje de personajes de tiras cómicas, sobre todo para nosotros, o peor aún para las siguientes generaciones, porque es un medio que se ha dejado abandonado. Es muy difícil mantener un medio que en los Estados Unidos se mantiene por empresas gigantescas que pueden usar otros medios para sacarlos a flote, que aquí, Uh que -huh. lamentablemente se van quedando, o sea, ya, no, ya los has dejado de ver. Juan Pueblo dejó, es solo ahora una imagen, es la imagen Del municipio de del Guayaquil. municipio de Guayaquil. Uh -huh. Chuta, Pero, acá, oye, pero bueno, eso te habla también de la trascendencia Sí, que tiene el personaje, ¿no? O sí, sí, sea, sí. porque así lo vamos a ver que hay muchos también similares, digamos, y cuando digo similares, no que sean una copia uno de otro, sino que a final de cuentas Juan Pueblo refleja un punto en el tiempo muy importante en el Guayaquil de aquel entonces, Uh ¿no? -huh. Y eso se va a repetir constantemente en lo que vamos a ver a continuación. Sí, a partir, claro, como te decía, Juan Pueblo nace a principios del siglo XX, pasa muchísimas décadas representando a el guayaquileño de a pie, el guayaquileño de Mm. escasos recursos. Y claro, a principios de los 90 hay una especie como de concurso para postularlo nuevamente porque se había, digamos, perdido un poquito, se habían perdido las publicaciones de la caricatura de Juan Pueblo. Uh -huh. Nuevamente aparece, gana estos concursos y ahí la alcaldía de Guayaquil decide darle un giro al personaje. Le pone una guayabera, lo convierte, digamos, en el guayaquileño. En la mascota de Guayaquil. Sí, es una mascota. Como pasó en Quito con don Evaristo, Ramón Evaristo. todavía no llegaba por acá, pero ustedes se acordarán que en la alcaldía de Rodrigo Paz se escogió a este personaje precisamente para hacer conciencia en el quiteño de no botes basura, no te orines en las calles, respeta a tu prójimo. Eso era Juan Pueblo en Guayaquil, entonces le cambiaron un poquito la esencia del personaje, Uh -huh. pero Juan Pueblo está ahí y ha trascendido más de un siglo ya, señores. Así es. Uh -huh. ¿Tú, Benjito? Cuando hicieron esta pregunta, yo quizás no tuve oportunidad de ver este tipo de cómics ni de hacer referencia. Para mí, el personaje, así por decirlo, de mi infancia o que yo recuerdo, siempre va a ser el Máximo, que es como que es un El tucán. perico, un El tucán. tucán Uh que -huh. representa a los mensajes que el Ministerio de Salud quería darnos, pero tenía una participación importante en los comerciales. Entonces era yo soy Máximo y aquí estoy, y pues tenía su baile y sus cosas, y era en la televisión, en los comerciales que los veías, pues. Y que ahora se puso de moda otra vez sin haber salido, sin haber hecho reboot de Máximo, se puso de moda ahora con el tema de las vacunas del virus, de la pandemia. Oigan, pues yo una de las cosas que más me llamaron la atención, porque siempre que visito algún lugar nuevo, sea cual sea, siempre busco qué es lo que tiene como a nivel de cómics locales, ¿no? O sea, hay diferentes personajes y diferentes propuestas, y en Ecuador obviamente no fue la excepción. Yo cuando llegué dije, bueno, quiero ver si tiene algún superhéroe, cosas similares a lo que yo encontraba en México, y me encontré con una publicación para niños que originalmente me pareció interesante, que se llama el L
o Ele, no sé L, cómo L. pronunciarla, pero Ujú. Es de L. me gustó esa revista porque a pesar de que es para niños, es una revista que tiene como actividades, es como una especie de mezcla entre libros para colorear y tiene una parte normalmente como un anexo de cómics, ¿no? Yo esa revista se la compraba a mis sobrinos que venían a visitarme acá desde México o cuando yo iba para allá, porque era algo de una manera divertido para que conocieran el país donde su tío vive, ¿no? Entonces, pero dentro de alguna de esas páginas me encontré con un personaje que se llama el Capitán Escudo, ¿no? Que básicamente es un superhéroe ecuatoriano, por supuesto, y se llama Capitán Escudo porque su traje asemeja, digamos, a lo que tú puedes encontrar en el escudo de la bandera de Ecuador, ¿no? Están las montañas, el río, Tiene el cóndor en la cabeza. tiene el cóndor en Ajá. la cabeza, es parte como de su casco, digamos, ¿no? Ujú. Y me pareció muy interesante, o sea, el personaje es relativamente nuevo porque nació en el 2006, creado por Alejandro Bustos y Beto Valencia, y parte de esta editorial o de esta revista L. L, mijín, ya estás viendo aquí, es L. L, claro. Es que yo la encontré con acento en la primera E, pero bueno, dudé. No importa, esa revista, no pasa nada. Y una de las cosas que más me llamó la atención es el objetivo del personaje, que finalmente sí va enfocado como para audiencias un poquito más infantiles, digamos, pero es un superhéroe cuyos villanos son personajes que representan, digamos, la injusticia, pero como tal, hay una que se llama Injusticia, ¿no? Por ejemplo, tenemos a otro que se llama Deforestator, ¿no? Que se encarga de deforestar la flora, digamos, de acá de Ecuador. O hay uno que se llama Corruptor, que su máximo poder es corromper, digamos, las estructuras gubernamentales. Y te habla de temas como contaminación, de civismo, pero desde una perspectiva pues un poquito más dinámica, un poquito más así como eh, entendible, digamos, también para que problemas medio complejos puedan ser un poquito más sencillos de asimilar para los niños, ¿no? Y tanto ha crecido el personaje y hemos, o sea, se puede ver como la evolución, ¿no? Inclusive hay un cortometraje que tuve la oportunidad de ver donde, Es el donde con origen. una animación es el origen justamente, ¿no? Porque yo decía, como que, ¿por qué es Capitán Escudo, no? Me sonaba muy parecido como que Capitán América u otros miles de capitanes que hay en los cómics. Pero bueno, tiene su razón de ser. Es capitán porque es un capitán de bomberos en su vida diaria, durante el día, digamos, pertenece al cuerpo de bomberos. Y en un ataque de un villano, se lo lleva un cóndor, asume un cóndor mágico, digamos, a la selva, en donde una deidad le otorga un poder especial, en donde le permite entrenar con los animales. Entonces hay un oso que le da como su fuerza, un jaguar o bueno, una especie de jaguar que le da como su habilidad para correr, Un gato. el cóndor, un gato, o sea, cosas así, ¿no? Un changuito, un mono, le da también como esta agilidad para combatir, y es ahí donde adquiere como sus poderes, ¿no? Entonces también tiene como este simbolismo que me gusta, que lo jalan, digamos, de las diversas culturas, pues también como prehispánicas que encontramos acá en Ecuador. A mí me encanta la concepción y la idea que hay detrás de Capitán Escudo, porque como bien dice Ramón, eh, adquiere sus superpoderes de la selva ecuatoriana, de los mares ecuatorianos. Entonces hay un trasfondo muy nacionalista, realzando todo aquello bueno que tenemos en Ecuador en cuanto a flora, fauna, riqueza cultural. Y lo más importante aún, el Capitán Escudo combate quizá el principal mal que nos aqueja a los ecuatorianos desde siempre, es decir, la corrupción, la injusticia, la mentira, la viveza criolla, si lo quieres llamar de alguna manera. Entonces, claro, como bien decía Ramón, a mí me encanta la concepción de los villanos. Tienes Corruptor, tienes este que se llama Doc Magogo, que hace
hace un símil a un demagogo cualquiera que Sí. te vendría a proponer el oro y el moro y en realidad es un hablantín. Y Ujú. así tienes deforestador, tienes, como decías tú, injusticia, que se toman las cortes. Me preguntas a mí, me encanta la idea, me da mucha pena que no haya tenido el impacto que se merece porque es un gran producto. Es relativamente nuevo, como dices Ujú. tú, pero ahí Correcto. está, Capitán Escudo. Pero lo que les iba a comentar es que efectivamente ahorita existe, o sea, yo recuerdo en el 2014, mi director de tesis estaba encargado del rediseño del Capitán Escudo, que no es del último, sino es como dos diseños atrás, porque ya medio les voy a explicar cómo yo entiendo a medias, porque sí soy un poquito ignorante sobre el tema. Pero primero, el Capitán Escudo no tenía superpoderes cuando apareció. Era un tipo Ujú. que se ponía una bandera y que tenía el escudo aquí enfrente y de hecho no usaba ni pantalones. Como tú en Y la playa. como yo en la playa, básicamente, con una toalla. Y lo único que tenía de su lado era sus valores. O sea, él era un tipo Ujú. de valores incorruptibles y eso es lo que lo hacía superar a los villanos. Y poco a poco fue agarrando más tintes de superhéroe hasta que llegó a esta versión que es del superhéroe ecuatoriano, es del superhéroe que adquiere sus poderes por... o sea, le ponen una mitología en el fondo que lo hace muy, muy interesante, es muy chévere. Le cambian el diseño que personalmente a mí me encantó un montón. Y ahora encuentras, por ejemplo, los cómics del Capitán Escudo tienen uno que es más serializado, tienes una historia que va de cómic a cómic y sigue avanzando, pero tienes Correcto. también el Capitán Escudo y sus amigos Ujú. que son problemas más cotidianos con los mismos villanos, pero que los puede resolver la misma gente. Es como para decirte, no necesitas solo un capitán escudo, tú puedes resolver estas cosas, Ujú. siendo más amable, siendo más limpio, siendo dándote cuenta de lo que está pasando y ayudando. Y tienes otro cómic más, que es el del Capitán Escudo un poquito más light, un poquito más tranquilito. Que ninguno, o sea, ninguno es para adultos, ¿no? Pero sí cambia No, mucho entre el pero es una Capitán forma. Escudo Evolución, creo que se llama, que es un poquito más Ujú. serializado y es un poquito más serio, es más oscuro, el traje de él incluso ya perdió los colores de la bandera, es el escudo al frente, y es completamente, es oscuro, es azul y negro. Es bien, bien, bien Batman. O sea, es un héroe dinámico que a lo mejor está Y enfocando, así como también funciona hay cómics de súper Batman bien. para Como te niños, digo, ¿no? como Ujú. dice el Martín, a mí sí me apena que, o quién sabe, ¿no? Tal vez algún momento encuentre ese pie para seguir avanzando, pero sí o sea, es un personaje que ya tiene varios años y de repente Ujú. sale y la gente se emociona y después vuelve a caer y la gente deja de leerlo, pero es un personaje que se merece muchísimo, es una idea muy chévere. Muy interesante. Pues bueno, Sí. nos vamos a mover de Ecuador y ahora. No sé si me dejas hacer un último comentario porque creo que amerita hablar un par de líneas más sobre Ecuador. Para quienes se pregunten si existe algún personaje que vuele en las caricaturas o en los cómics ecuatorianos, sí. Hay un personaje que sale en los ochentas que se llama El Conde Alcorita. Este se publicaba en un panfleto. El Conde Alcorita era un vampiro que se alimentaba de la sangre de los alcohólicos. Fíjate ese mensaje para los niños, es decir, ser alcohólico está mal, no tomes porque va a venir el conde Alcorita y te va a chupar la sangre. Alcolita, qué loco. Y un poco más adelante, en los noventas, hay algunas publicaciones, por ejemplo, de Javier Bonilla, mejor conocido como Bonil, que es un caricaturista muy conocido acá, que bueno, ahora se ha vuelto mucho más político que antes, pero él empezó con cómics bastante interesantes. En los 90, de hecho, tiene un libro que se llama Venimos de Lejos y hay otro de 1996 de Willow, que es otro caricaturista que se llama Bestiario de una guerra a propósito de la guerra del Cenepa de principios de los años 90. Así que sí hay material en Ecuador, muchachos, investiguenlo y no se olviden de consumir el producto nacional porque sí hay buenas cosas acá. Ahora sí, Ramón, Sí, no, vamos. inclusive hay un par de editoriales que tienen ciertas propuestas interesantes, ¿no? MH Comics, Arto Comics y Mono Comics, ¿no? Entonces hay diferentes cosas para que puedan ahí echarles un vistazo.
Y como digo, me gustaría quedarme un poquito más en Ecuador, pero tenemos que seguir nuestro tour comiquero el día de hoy, ¿no? Y quiero que nos vayamos con nuestros vecinos de Colombia, que de repente, pues yo la verdad no tenía mucho conocimiento sobre todas las propuestas que seguramente tiene el cómic de Colombia, pero hay una que me llamó la atención. Les voy a contar un poquito acerca de Sambo Dende, creado por Nicolás Rodríguez, que hasta película tiene. O sea, este Ah, sí. personaje me llamó muchísimo la atención. ¿Por qué? Porque básicamente es es un esclavo de los que se trajeron los conquistadores desde África. Eh, bueno, es nacido acá, pero tiene como ese bagaje de esclavitud y una deidad también prehispánica le da como esa fuerza y toda su historia se desarrolla en este contexto durante la conquista, durante la colonia, ¿no? Y un poquito de posterior, ¿no? Y también en algún punto llega a toparse con la realidad actual, ¿no? Pero es muy interesante porque el personaje tiene como diferentes eras, ¿no? Una era donde él está vagando por el mundo, digamos, por cierta región de Latinoamérica y va entrenando, también va conociendo un montón de cosas. Entonces de repente se pierde en la selva, de repente se vuelve corsario y está se va por Cuba, digamos, se va por todas estas islas donde los piratas pisaron. Entonces hay un montón de mitología también mezclada de todo lo que ocurrió durante esa época, eh, en donde era el auge del Nuevo Mundo, ¿no? De la Nueva España también, de la Gran Colombia. Entonces me parece una propuesta sumamente interesante. He investigado y al parecer tiene una gran base de fans, como les digo, inclusive hay una película que está bien calificada en IMD. Habría que ver, habría que conocerlo un poquito más. Yo ya me propuse que la voy a conseguir y que voy a echarle un vistazo. Y la verdad es que tiene toda una mitología alrededor del personaje, villanos interminables, aliados, como les digo, ya de repente se conecta con el mundo moderno también. Y los creadores, bueno, el creador Nicolás Rodríguez y su equipo ha tenido la oportunidad de presentar el proyecto en diferentes Comic Con, ¿no? Entonces eso me da como grandes esperanzas de que, así como Sambo Dende puede llegar a esas aulas, esas salas gigantescas de la Comic Con, pues, ¿por qué no el día de mañana el Capitán Escudo o cualquier personaje nuevo que podamos inventar acá en Latinoamérica? No sé si ya lo conocían, ¿ustedes A mí conocen algún otro? el diseño y eh, todo lo gráfico del cómic de Sambo Dende me parece genial. Está súper bien logrado y ves que hay muy buena calidad detrás. Súper interesante, claro. Sambo es precisamente un descendiente de indígena y negro. Y claro, Sambo Dende tiene madre indígena y padre negro, esclavos. Y claro, básicamente Sambo Dende combate contra la injusticia, la desigualdad, el esclavismo. Y como dice bien Ramón, es un personaje que ha trascendido en las épocas, viaja en el tiempo, ha luchado contra un sinnúmero de villanos, tanto en la época del descubrimiento como en la época de la colonia, más adelante en las guerras independentistas del continente. Genial, Sambo Dende. Y yo quería referirme brevemente a Copetín. Copetín es un personaje anterior a Sambo Dende, porque Sambo Dende me parece creado en este nuevo milenio. Copetín es un personaje que sale en Bogotá en los años 60 y es un niño que se cuestiona las vanidades de la, digamos, sociedad bogotana de los 60, los excesos de la sociedad. Siempre está cuestionando también la desigualdad. Es un personaje también con muchos tintes políticos, quizá un poquito más similar a Mafalda, porque es un niño que se cuestiona muchas cosas. Yo creo que Copetín también marca un antes y un después en el cómic colombiano y apareció también, como les decía, en unas tiritas cómicas en los periódicos, súper cortitas y es súper entrañable. Yo me acuerdo siempre de Copetín, por mis papás, por ejemplo. Que se parece a Daniel el Travieso, ¿eh? Sí, 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 tiene la misma Igualito. facha, sí. Hasta una camiseta a rayas me parece que Oye, tiene. acuérdate que en aquel entonces el tema de derechos de autor se lo pasaban medio que por los huevos todo mundo.
porque, por ejemplo, en México había una marca de refrescos que existe actualmente todavía que se llama Boeing y tenía, perdón, Pascual, Cooperativa Pascual. Y tenían de logotipo al Pato Donald hasta hace pocos años y era el Pato Donald, tal cual. O sea, y Disney no podía hacer absolutamente nada. O sea, porque estaba registrado desde mucho antes que acá. Nuestro abogado por excelencia seguramente le podría parecer fascinante el caso. Ya les voy a contar la historia de McDonald's aquí en Quito. Uf, Sí, 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 una esa, locura esa, esa vaina también. es terrible, sí. Pero bueno, me imagino que quizás también pudo haber habido algo detrás de eso de por qué se parecía un poco a Daniel el Travieso, ¿no? Ujú. Puede ser. Oigan, pues quiero que ahora nos vayamos a Argentina, che, Argentina. ¿Cuál creen que es el representante más importante del cómic en Argentina? No sé. ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Cuál 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 será? 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 ¿Cuál ¿Cuál será? será? No Bueno, pues sé. obviamente estamos hablando de Mafalda, ¿no? Su autor, el maestro Quino, que por la genialidad que tenía, decían que no tocaba el piso cuando caminaba, que siempre flotaba a unos 3 centímetros por ahí. Entonces, la verdad es que yo creo que así es. O sea, a mí me parece una locura todo lo que representa Mafalda. Para mí sí es un antes y un después dentro del cómic. Dentro del cómic, deja tú latinoamericano, el cómic en general, si te gustan los cómics tienes que leer a Mafalda, sea cual sea el tipo de cómic que sea tu predilecto, ¿no? Tiene personajes entrañables, pero sobre todo, creo que las enseñanzas, ¿no? Yo hubo una época, sobre todo durante, al principio de mi carrera, donde me obsesioné mal plan con Mafalda, ¿no? Tenía, tengo todos los cómics, ¿no? Los he leído, no sé, unas 10 veces, el todo Mafalda, tranquilamente. Eh, y la verdad es que es un recopilatorio muy bonito porque también dentro de todo tú puedes disfrutar cualquier tira cómica por sí sola, ¿no? Que se resuelve de 3 a 4 viñetas. Eh, pero si tú lees todo Mafalda, te das cuenta que también hay una evolución en los diversos personajes, ¿no? Empezando porque Mafalda de repente se enfrenta al hecho de que tiene un hermanito, de que hay una chica libertaria que se llama Libertad, curiosamente, que de repente desafía muchas de los cuestionamientos o de los establecimientos que Mafalda tenía en su cabeza, ¿no? Los amiguitos que tiene, Manolito, Felipe, Susanita, ¿no? Y cada uno cómo representa diferentes, pues yo te diría como segmentos de la población, pues en general, ¿no? O sea, porque a pesar de ser un cómic argentino, yo leyéndolo como mexicano, pues me hacía total y absoluto sentido, ¿no? Además, para mí Mafalda fue en su momento como esta ventana también a disfrutar un poco del lenguaje en español, digamos, de como esa riqueza, digamos, que podemos encontrar en el lenguaje por las diferencias que tenemos en cómo hablamos los de México, cómo hablan los de Colombia, aquí en Ecuador, en Argentina, Chile, etcétera, etcétera, ¿no? Al menos para mí eso representa Mafalda. No sé ustedes qué les parece, le han leído con tanta profundidad. Chuta, a ver, Mafalda es una de mis tiras cómicas igual favoritas. Es esto de eh, qué hermosa manera de hacerlo. O sea, lo hace de una manera tan elegante, tan fina, y dice exactamente lo que mucha gente a veces siente y piensa, pero no lo puede poner en esas palabras. O sea, eso es, sinceramente y en mi opinión, un verdadero artista. O sea, alguien que pueda hacer algo con tanta elegancia, tan simple, y en 4 cuadritos, es un genio. O sea, no, yo no tengo ninguna duda de eso. Y algo Totalmente. súper interesante que es algo que también tiene que ver mucho con los tiempos, es que a diferencia de los superhéroes gringos, que nacen muchos después o sea, nacen entre la Primera y Segunda Guerra, pero se popularizan muchísimo después de la Segunda Guerra Mundial, los cómics latinoamericanos siempre tienen este toque de crítica social. Y justo Mafalda sabía cómo hacer eso, te digo, de una manera súper elegante, de una manera súper, súper, súper chévere, súper bonita. Y es sin duda. Muy crítica e inteligente. O Sí, sea, es pero es que es impresionante, eso, o sea, sí. es que no es un cómic patán,
No es un No, cómic grosero, no es un cómic que te insulta, pero es un cómic que o sea, te da los detallitos de las cosas que deberías pensar. Te digo, es lo que vos piensas y dices así a madrazos, pero lo pone en ese, usando, o sea, en esa manera de usar el lenguaje que uno no puede. O sea, esa incapacidad que tiene uno para usar el lenguaje y te lo entrega, te digo, en 4 cuadritos y perfectos, lo que tú pensabas y no sabías cómo decirlo. Entonces, no, a mí, yo estoy enamorado de Mafalda, weón. O sea, yo tengo tan presente una de mis cómics favoritos de Mafalda que básicamente es como este Manolito que les está diciendo como, no, es que ahora estas generaciones son tal, y Felipe y Mafalda están como asienten, ¿no? Como que dicen, sí, totalmente de acuerdo, sí, sí, sí. Y de repente a Manolito se le ocurre meterse y les gusta esos hippies de los Beatles, ¿no? Y entonces ahí pierden la cabeza y el cómic acaba en que le dicen, ¡epa! ¿No? O sea, así como, hey, no te metas con... O sea, tengo tan grabado eso. Eh, la verdad es que para mí es increíble, o sea, tiene toda una magia alrededor, Mafalda. Y otra cosa Eh, que me parece súper interesante es que son tiras escritas hace tantos años y aplican perfecto y para muy aplican nuestros vigentes, tiempos. perfecto. muy Y en vigentes. algún punto, y tal vez estoy mintiendo, pero en algún lugar, según yo leí, que Ujú. aquí no le preguntó, o sea, que le decían que por qué dejó de hacer Mafalda. Y dijo, cuando terminé de escribir, ya había escrito todo lo que había podido escribir. Ya no tengo nada más que escribir sobre Mafalda. Y todo lo que está escrito o sea, funciona ahorita como funcionó en su tiempo y como espero que seguirá funcionando. Y es verdad, o sea, vos sigues leyendo y es súper, súper vigente. Sí. Porque está bien destilada la idea, es súper, súper conciso. Sí. Imagínate ahora ver a Mafalda a lo mejor en redes sociales ahí haciendo sus TikToks. ¿Sabes qué le da vigencia a una creación tan importante como Mafalda? Que los problemas en Latinoamérica no se han solucionado, siguen siendo los Los mismos mismos. problemas que habían hace 50, hace 100 años. Eso habla también y critica lo que somos aquí en Latinoamérica, es decir, rezagados en muchísimos aspectos, con potencial en muchísimos otros, pero claro, tú puedes viajar de década en década, leer Mafalda y es como que aplica, como decían ustedes, para cada situación, para cada coyuntura, sin ningún cambio. Total y absolutamente de acuerdo. No sé si me permiten a mí hablar de dos cómics no tan conocidos en Argentina, pero vale la pena mencionarlos. Adelante. ¿Sabían ustedes, mijines, que en Argentina hay un personaje muy parecido al Punisher de Marvel que se llama Cazador? Ujú. Cazador es un personaje creado en 1992, tiene tiene ascendencia mejor, de alemanes y de indígenas, ¿sí? Este cazador, Oye, sí es, o sea, dura sí, 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 esa, porque esa ascendencia alemana sí, sí, sí. probablemente era nazi, ¿no? Y O sea, fíjate que cazador en sus orígenes es una especie como de mercenario ujú, que después de haber vivido mucho tiempo en Alemania con ujú, su padre, eh, que se lo lleva de Argentina, siendo muy chiquitito, habiendo sido concebido por una madre indígena, vive mucho tiempo en Alemania, regresa a Río de la Plata y era un mercenario y empieza a destrozar todo lo que había por su paso. Unos chamanes lo secuestran ujú. y como castigo al cazador, lo llevan a un templo y hacen que unos espíritus ancestrales se apoderen del cuerpo de cazador y así es como él adquiere sus superpoderes. No es un superhéroe cazador, es un antihéroe. Ujú. Haz de cuenta como un Punisher, el Punisher es un Claro. antihéroe o un Deadpool, pero es súper interesante, como te digo, papá alemán, mamá O indígena, sea, sí, totalmente, loquísimo, ¿no? Oye, y sí, creo que ese personaje tiene también una película, una serie, me parece, ¿no? sí, sí, Yo, sí, yo sí, vi, yo vi el tráiler de esa. es un personaje que ha logrado bastantes cosas más allá del Ujú, cómic, o sea, hay mucho contenido de Cazador. Y hay otro personaje que es anterior a Cazador que se llama Sonoman. Sonoman es el ujú, típico superhéroe con tintes norteamericanos, pero nacido en Argentina. Sonoman tiene la habilidad de controlar las ondas del sonido ujú. y eso le da habilidades como lanzar ondas de choque, viajar rápidamente como viajaría el sonido, incluso puede reproducir con su voz determinados sonidos para combatir villanos, etcétera. Me pareció
Súper interesante la historia. Es una historia que data de 1966. Entonces, si tú te fijas, hay antecedentes de superhéroes súper capitán americanizados ya desde hace más de 50 años. Así Claro. que si tienen chance de investigarlo, miren ahí Sonoman. Como parte de la era plateada del cómic gringo, ¿no? O sea, Correcto. tiene muchas de esas cosas. Sonoman. Por un momento Sonoman. pensé que ibas a decir, ¿saben qué otro personaje argentino? El Mono Mario. Te iba a decir, wow, 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 wow. Oye, y una cosa que me olvidé de contarles de Cazador, es este Punisher argentino. Es increíble porque Cazador, durante sus aventuras, conoce a personajes como Fidel Castro, es amigo de Diego Armando Maradona, ojo. O sea, en el cómic es pana de Diego Armando Maradona. ¿Quién no? Conoce a Fidel Castro, a Mike Tyson, es loquísimo, es loquísimo. Y me pareció eso súper interesante. Y el último dato de Sonoman es que incluso Soda Stereo le dedicó una canción. En la década de los 90 hay una canción de Soda Stereo dedicada exclusivamente a Sonoman. Así que ahí tienes también Hay que material. escucharla, hay que Sí. escucharla. Perfecto, Ujú. perfecto. A ver, el Banjito ha estado muy calladito el día de hoy y para que esté más participativo, le voy a llevar de la mano, lo voy a meter en la maleta, en el equipaje de mano para Eh, que salga gratis. Que Espera, lea espera, espera. mensajes a los mijines. Antes de que nos movamos, perdón, pero antes de que nos vayamos a Dime. mover de Argentina, Liniers, Linier, sí. estoy, Sí, sí, sí. es como el heredero de Kino, por lo menos Ujú. personalmente pienso así, que No, es tiene, que es O muy tiene sea, unas, o sea, importante. es muy bueno, pero acabas no, de decir algo Letras así. para mayores, mí, ¿ah? Sí, no, polémico Liniers ahí. es un genio, o sea, él O es, sea, es un genio, pero acabas de decir algo así. yo Lo no he dijo el dicho que poli, sea ¿no? mejor, Lo dijo el dije que es poli. el heredero. El heredero. Porque tiene una manera muy chévere también de presentar sus cómics. No son, o sea, que tienen también su crítica, pero son mucho más imaginativos y te dan una capacidad de interpretar todo lo que él pone muy chévere. Tú puedes leer el mismo cómic y la persona al lado va a sentir otra cosa diferente y eso lo hace muy interesante. No son tan precisos. Te dan un cuarto de interpretación muy chévere. Él es un Ujú. artista muy interesante. Y tiene personajes que también tienen un potencial de hacerse icónicos, como la misma Mafalda. O sea, Enriqueta, con el gato Fellini, o como eso Martín y Olga. Ujú. Tiene el misterioso hombre de negro, que por alguna razón es me gusta mucho también ver las historias de él, aunque no entiendo la mitad de las que veo. Pero Liniers, no podíamos hablar de Liniers antes de irnos de Argentina. Ahora sí vamos a donde ustedes quieran. Decía que iba a tomar lo iba a meter en la maleta al querido Y, Banjito. y se van solos. ¿A dónde se van? Cuenten. Nos vamos a México, nos vamos a Ese. Le Mexique, nos vamos a México a Se van, explorar un poco lo que tenemos por allá. se van de taquiza. Y quiero empezar con un personaje que yo sé que le gusta a nuestro querido Banjo, que es Calimán, un personaje de 1965 ¿Por qué que será que le comenzó gusta? como una radionovela y que fue publicado por más de 20 años, ¿no? 23, 25 años. Yo me acuerdo la primera vez que sostuve un cómic de Calimán en mis manos, que eran cómics chiquititos, como de esos más como de bolsillo, digamos, un formato que en México y creo que en Latinoamérica también se vuelve recurrente en aquel entonces, en parte por el ahorro también de papel y los costos de impresión, pero en ese tipo de formatos encontrábamos a muchos personajes, como los cómics del Santo, eh, el libro vaquero, que ya les voy a contar de qué les estoy hablando, las aventuras de Fantomas, un montón. Ah, Fantomas me encanta. Ya tengo algunos. Sí, Ya vamos a hablar de él, sí, que no es propiamente mexicano, no. pero tiene una cosita mexicana que ya les voy a contar de qué se trata. Pero bueno, Calimán, Banjito, por favor. A ver, yo puedo decir que a mí Calimán me gusta desde tiempos inmemorables, no sé. O sea, tuve la oportunidad o la suerte de que mi papá tenía ¿qué te podría decir? Unos cassettes Uh -huh. de los audios, era una producción, me parece, o una reproducción colombiana de los audiolibros de estos y mexicana en algunos casos, porque habían varias radionovelas
Entonces era súper interesante. O sea, dentro de esto también habían otras radionovelas, un tipo ahí con un ojo de vidrio y otras cosas más, pero el Calimán era el que obviamente como niño te cautivaba, porque cómo te daban la descripción de cómo era él, y siempre te decían, ¿no? Que era un tipo grande y con facciones varoniles, pero dentro de eso se veía hermoso Como le y gusta al tenía su Esteban. turbante, y tenía su turbante, y claro, te describen muy Pechudo bien, como te Claro, gustan. Claro. te describen muy bien cómo Usando sería él, manitas ¿no? entalladas, ¿no? Claro. Claro. Claro, te describen muy bien cómo sería él y obviamente todos los valores que él tenía. Y de allí tuve la oportunidad de tener, y lamento porque los perdí, tuve la oportunidad de alguna vez comprar 2 o 3 cómics Ujú. de Calimán, pero claro, obviamente no me cautivaron en ese entonces, te estoy hablando de 11, 12 años, porque no eran a color, pues estos eran en blanco y negro. Y el uno me arrepiento de haberlo porque era un cómic, parte de una serie de cómics donde Calimán peleaba contra unos monstruos de roca que era como pelear contra la cosa de Marvel. Ujú. O sea, literalmente Calimán le vence. O sea, creo que después más adelante me enteré que hubo una serie de cómics en donde Calimán un poco como que ridiculizaba a algunos superhéroes de Marvel porque obviamente él trataba de verse más fuerte. Y sí me acuerdo de este, o sea, yo tenía uno porque venían varios tomos, ¿no? Entonces yo tuve acceso a uno de las cosas que llegaban aquí descontinuadas, de Calimán contra los hombres de piedra, alguna cosa así, y era literalmente la cosa de los Cuatro Fantásticos, en blanco y negro, obviamente, contra Calimán. Y claro, Calimán le ganaba. Eh, Oye, dime, perdón que dime. te interrumpa. Se me olvidó decirle, la primera vez que sostuve un cómic de Calimán en mis manos fue en el taller de mi bisabuelo, que se dedicaba a la fabricación de muebles de madera. Y me acuerdo que estaba ahí una caja llena de estos cómics, ¿no? Como de diferentes tiras cómicas de ese estilo. Y la primera vez que lo vi dije, ¿qué es esto? O sea, es un superhéroe mexicano. O sea, para mí fue impresionante porque dije, wow, también hay como una mitología que se está contando detrás. Que bueno, Calimán no está tan relacionado con la cultura mexicana porque viene como sus poderes de la diosa Kali, es algo Desde el distinto. de lejano oriente, esto es un turbante. Claro. ujú. Exactamente, pero no lo asociaba con México como tal, pero bueno, sabía que había sido inventado por mexicanos y eso me pareció como muy interesante y me abrió la mente sin duda alguna, ¿no? O sea, ponte a pensar que era, para mí era el hombre increíble, o sea, Calimán, el hombre, y después ya Totalmente. cuando sale que Hulk es el hombre increíble, ya no le crees, pues, o sea, Claro, el tú dices, real no, es... ya, No, y un mundo antes. fíjate que hay frases memorables de Calimán. O sea, Calimán es un personaje que ha trascendido generaciones, países. Totalmente. Y claro, lo que me gusta de Calimán es la concepción, el origen del personaje, porque es un personaje que cultiva no únicamente su cuerpo, sino también su alma, su espíritu. Es muy correcto. Es una especie de Bruce Wayne enfermo con el desarrollo y con el tema físico, pero al mismo tiempo con el tema filosófico. Y claro, los poderes de Calimán son una locura, o sea, todo lo que puede hacer Calimán es alucinante. Ahora, no sé si ustedes saben, sáquenme de la ignorancia, ¿cuál es el origen de Calimán? Porque hay como que muchas teorías, hay una que dice que es una teoría casi mesiánica, que sus padres lo arrojaron al río para evitar que sea secuestrado y asesinado, y lo recoge una civilización mongol y es, digamos, criado por los mongoles y a partir de ahí se va al Tíbet y en el Tíbet adquiere toda su filosofía de vida. ¿Es ese el origen de Calimán o hay otro que yo no conozca? O sea, según yo es ese, ¿no? Y de repente hay como, yo tenía en mi cabeza que esta diosa Kali también le daba como los poderes a través de la gema que tenía en de el la gema. turbante y cosas así, Uh-huh. ¿no? Sí. Eh, ¿Sabes con quién lo asociaba yo? Mucho con Johnny Quest, no sé por qué, quizás Ah, por... uy, qué bacán que es Johnny Quest. Sí, sí, sí. Con Haji, el mejor amigo de Johnny Claro, tú Quest. decías Sí, que Por era Haji eso, cuando todos son creció. iguales, Haji sí. todos creció y son hizo iguales. Calimán. Oigan, si quieren pasar al siguiente, no sé si les parece leer algo de comentarios. No sé, Ramón, si quieres que te ayude con comentarios, porque la Sí, gente sí, está adelante, súper por favor. embalada aquí con... Martín, solamente Sí, quiero, para todo. hacer, ya que vamos a pasar, yo quiero despedirles a los mijines que si tienen oportunidad de escuchar o de leer algo,
O sea, solamente pónganse a pensar que Calimán fue capaz de practicar el rigor mortis, es decir, parar su corazón durante 12 horas para fingir su muerte. Es que Y esos también superpoderes, pues. en el Valle de los Vampiros se enfrenta literalmente a Drácula. O Sí, sea, no, Calimán es todo terreno, o sea, Oye, cosas similares ha hecho Batman también, ¿eh? Pero bueno, ahí cada A ver, uno tiene su Banjo, ¿quién espacio. gana, Batman o Calimán? Calimán le da sus palabras nalgadas. mayores, palabras, así como lo de Liniers y Quino, palabras mayores Exactamente, aquí. palabras Claro. mayores también. Simplemente porque Batman no es bueno con las mujeres. A ver, Calimán, muchachos, Cristian Paul, saludazo para Cristian Paul, Mafalda es mi infancia, dice él. Un abrazo para Paul Cortés también. Sebastián Lazo Serrano dice, en cuanto dijeron playa, se me creó la imagen mental del poli en bikini. No solo a ti, Sebas, a todos nosotros, sí. Ibas a Ya, ya, soñar con el poli en ya, ok, bikini. de una vez ya. Sí. Sexy Cristian Guando Luisa dice, Mafalda es un cómic de Latinoamérica, ¿verdad? Para mí estas viñetas transmitían buenos mensajes sociales gracias a su creador Quino, que en paz descanse. Saludos, Mijines. Saludos, Cristian. Efectivamente, hablamos de Mafalda, un cómic con mucha crítica social. Giovanni Payo dice, Juan Pueblo, pero el real, no el que ha disfrazado al municipio guayaquileño, al cual supuestamente los problemas del guayaquileño se han acabado. Juan Pueblo, pero el original, no el maquillado por el municipio. Hablábamos de la transformación de Juan Pueblo. También dicen que incluso Juan Pueblo ahora es superhéroe en ciertas ocasiones. Preguntan dónde está Máximo. Máximo está en las campañas de vacunación. en nuestros corazones. No nos hemos olvidado de él. Está en las Hablan heridas también, que tenemos de la vacuna todos aquí. Sebastián Lazo habla de la revista ELE, que había mencionado oportunamente Ramón. La revista Peques también. Hay un montón de revistas también para niños, La Pandilla, La Cometa, que no eran propiamente cómics, pero eran revistas con contenido infantil, que tenían muchas caricaturas también. Brandon Cepeda habla de Condorito, ya vamos a hablar del gran Condorito. Sebastián Lazo Serrano habla de uno coterráneo de Ramón, habla del Santo, el único superhéroe sin ningún alter ego. Lo ves en un bar tomando chelas, ni que Bruce Wayne ni que Peter Parker, el Santo es del Santo, y ya vamos a hablar del querido Santo también. Memín Pingüín, obviamente vamos a hablar de él también. Ese es un cómic súper polémico, no sé si lo tienes en lista, Ramón, pero hay que hablar también de Memín. Sí, sí. Choloman, Calimán, dice Hades López, hubo un proyecto llamado XOX, que era un recopilatorio de varios dibujantes de Ecuador. Bueno, más mensajes, excelente conversatorio, amigos. Un abrazo para Israel Pardo y nuestra querida y siempre ponderada Vale Novoa Jaramillo. Wow, no sabía lo de Cali. Me encanta esa diosa con su furia radical. Calimán es lo máximo. Calimán es increíble. Calimán. Es mejor que Batman, lo escucharon aquí primero. Sí. Batman vale es paloma. Vente, Oye, vente. y hablando de polémica en los cómics y sobre todo ahorita en el cómic mexicano, hay dos títulos que han sido bastante polémicos. El primero, sin duda, es Memín Pinguín, ¿no? Que básicamente es creado en 1943 por Yolanda Vargas Dulce y Alberto Cabrera, y nos cuenta las aventuras y desventuras de un niño que es afromexicano, ¿no? Que básicamente es, obviamente, su tez es negra como tal, ¿no? Y tiene obviamente las facciones propias de un afro-mexicano, ¿no? Este no es el problema. El problema es que este niño es travieso, es colmilludo, es mentirosito. medio mentiroso, a veces medio torpe, ¿no? Entonces, claro, es un cómic que si lo tomamos el día de hoy, probablemente no pase ese rigor, digamos, del juicio que se suele dar, ¿no? Te interrumpo un ratito porque Sí. yo me acuerdo haber leído tal vez uno, dos de Memín, yo no leí más, pero gráficamente tampoco es del personaje, o sea, tampoco pasaría ninguna prueba. No, por supuesto, Es, no. es dibujado como un changuito, loco, y Sí. aparecen niños que no son, no son negros y están bien dibujados, entonces no es que no es que es del estilo del cómic. Claro, Es verdad. y el niñito, claro, y el Memín es como mucho más caricaturesco que los demás. Y no tiene Sin duda pelo y alguna. tiene unas orejas del tamaño de estos audífonos.
O Sí. sea, Y sí, la no, boca así, definitivamente no. blanca, no, no, para Es, nada. ¿Cuál es es, A mí un me cómic ofende que más no ha visualmente que envejecido bien. cuál es el mensaje que querían dar? A ver, no hay que juzgar a Memín hoy día, o sea, 50 años después, hay que contextualizarlo en los años 60 cuando salió, donde probablemente muchas de estas actitudes y coyunturas discriminatorias estaban aceptadas y no eran combatidas como se las debería combatir hoy en día, pero ¿cuál era el mensaje que quería transmitir Memín? Eso yo no lo entiendo todavía, porque claro, son las historias, son las aventuras de Memín y sus amiguitos, sus niñitos, pero hay mucho de discriminación, hay mucha segregación entre blancos y negros. ¿Cuál es el mensaje que querían dar? Y además acuérdate que Memín era pobre. Sí, O sea, además tenía una condición social diferente a la de los amigos. Y en muchos de los cómics o sea, no me acuerdo específicamente un número, por supuesto, pero sí me acuerdo que lo hacían llorar o que él sufría, ¿entiendes? Lo que sí tengo muy grabado en la mente es una imagen de Memín abrazando a la mamá llorando porque le hicieron algo, porque le hicieron sentir mal. Entonces, eh, a ver, yo creo que si el objetivo era como concientizar a la sociedad mexicana de aquel entonces sobre estos temas de discriminación, a veces creo que el mensaje era como muy Ambiguo. sí, ambiguo, llegó mal el llegó mensaje. mal, porque Como, claro, como, perdón, como porque el Cirilo en Carrusel. como Cirilo en Carrusel, tal cual. O sea, es Sí, en serio. O sea, a sí, veces querías llorar por el niño y a veces decías, ah, qué bueno que le pase eso. O sea, no, está sí, mal, ¿me entiendes? sí. Y ahora es parte de la historia del cómic. Como bien dices, ¿no? ¿Sí? Es un mensaje que se recibía en ese momento. Ujú, ujú. Que no está bien ahora, ¿no? No está bien. Pero por eso digo que es el primero de los dos cómics polémicos que vamos a analizar el día de hoy. El segundo cómic polémico mexicano es uno llamado El Libro Vaquero. Ese me encanta, o sea, la Pero lo, concepción que hay detrás, Uf, el viejo este, sí, sí, pero lo sí. conocen. Sí, sí, sí. ve, Fíjate, el producto mexicano llega absolutamente a toda habla hispana. Es Es impresionante muy el genial. poder que yo, tienen ustedes para yo, todo. antes de que te pongas a hablar de esto, yo justo les iba a decir, yo me acuerdo muchísimo cuando iba donde mi abuela, cuando era muy niño, Uh que -huh. vivían todavía ahí mis tíos, y yo lo que más recuerdo es que había cajas repletas de Condoritos y libro vaquero. Uh -huh. Yo El leía libro Vaquero. Condorito y el libro vaquero. Entonces, leía Condorito y luego el libro vaquero. Y, Claro, y leí, en o ambos sea, digamos que la figura y era un- femenina era dibujada de forma sugestivas. sí, o sea, y las historias eran muy sugestivas como para un guagua como yo. Me Exactamente. despertó cosas que no sabía que existían. Pero te dejaban leer, no había problema. No, no, es que no, Exacto. no tenías ningún problema. Te digo, estaban las cajas y yo estoy aburrido. Ahí está, hijito, lea. Vaya, claro. Léase un libro Vaya a leer un vaquero, cómic. vea a esa muchacha. Y, Y yo, y, y míralo ahora, 30 años después, corriendo desnudo por la playa en sus vacaciones. No, Sí. Sí, claro, pues no definitivamente lean, está no bien. lean. Están las Muchas gracias. consecuencias del libro Son las vaquero en el Muchas poli. gracias, abuelita, por prestarme los libros vaqueros. Pues me voy sin Ya, pantalones En ya y me sin bolas. zapato dañó. a la playa. Ok. Se va a Chiricique a Ya, la playa. exactamente. A ver, el libro Vaquero fue publicado por Novedades Editores. Novedades era también parte de un periódico en aquel entonces en México, el 23 de noviembre de 1978. Algo interesante de esto, digamos, para los que a lo mejor no lo conocen, porque a lo mejor hay gente que nunca estuvo en contacto con uno de estos, pero hay una cosa en Estados Unidos, un tipo de publicación que se llama las Tijuana Bibles, que digamos que es algo similar. De repente eran cómics que parodiaban ciertas situaciones, siempre con un contexto de doble sentido. Y lo mismo ocurría un poquito con el libro vaquero, ¿no? Tenía obviamente una historia que era interminable, básicamente eran diferentes también escritores, artistas e historias. Eh, y a raíz del libro vaquero se crea este género, digamos, algo así también como medio pop fiction. A veces yo lo relaciono un poquitín, ¿no? Como con estas revistas un poquito más oscuras, como prohibidas en cierto aspecto, por ese lado me refiero. Había también la versión del libro vaquero, pero de traileros, de narcotraficantes, de payasos de rodeo, o sea, casi de lo que tú quisieras, había De esa todo había. versión, ¿no? Y por lo general también en este formato muy similar al de los cómics de Calimán, al de los cómics del Santo, donde obviamente
los dibujos también representan, o sea, como dibujaban a los hombres, era típico macho alfa, ¿cómo dices? Lomo plateado, el banjo. Brazos de albañil, aliento de lagarto, claro. Exactamente, ¿no? Ujú. Y las Sé de mujeres, vikingo. sed de vikingo, exactamente. Sí. Y las mujeres, obviamente, también dibujadas súper sexys, ¿no? O sea, en ese mundo todas las traileras, todas las meseras de la última gasolinera recóndita, perdida en medio del desierto de Sonora, estaba como tú querías que estuviera, ¿no? Sí. Entonces, Como en la vida real. como en la vida real, así es, pero bueno. Y la verdad es que es un cómic que sigue existiendo, o sea, se sigue además vendiendo, ¿no? Ha ido evolucionando de alguna manera, ¿no? Pero creo que ha sido un fenómeno cultural, o sea, es algo que si tú se lo mencionas a un mexicano, y por lo que entiendo, a cualquier persona que vive en Latinoamérica, es algo así como, ay, pues ponte a leer aunque sea libro vaquero, ¿no? O sea, como diciéndote, ponte a leer cualquier cosa, hasta eso tan básico que resulta pues un cómic donde la historia no importa mucho, sino los dibujos es lo que más te llama la atención, ¿no? Ujú. Tú podías encontrar a gente que traía el libro vaquero doblado, digamos, y al lado de la billetera, ¿no? Al lado de su cartera. Para mí tiene como esa onda también, marca como todo este estilo kitsch, sobre todo relacionado a México, ¿no? Como este estilo así como medio grunge en ciertos aspectos, pero mexicanizado. Algo interesante que encontré fue que en el 2012 se realizó una serie de exposiciones internacionales de las portadas, porque dentro de todo es interesante lo que refleja el cómic, ¿me entiendes? O sea, en muchas ocasiones son las aventuras de quién, de esta clase trabajadora, sacrificada, digamos, ¿no? Que lucha por sobrevivir, ya sea en el lejano oeste, ya sea como traileros, ya sea como combatiendo a los narcos, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, se vuelve interesante y algunos de los artistas que han participado en este libro, estaba revisando que le hicieron la portada del disco a Moderato, ¿no? Que es una banda mexicana, ¿no? Ahí, Es una banda que y existe, es todo lo que que tengo que existe, decir. ¿no? Que ahí no soy fan, pero bueno, es bastante conocida por lo que... Puedo decir sin lugar a dudas que es una banda que existe en este planeta. Exactamente. Y en el 2015, la revista de negocios Expansión, que es una revista muy importante en México sobre negocios, pues dedicó varias páginas a hablar como de este rebranding que tuvo y como la evolución que ha tenido la historieta, ¿no? Entonces, la verdad es que si tú ves el libro vaquero, tiene inclusive una identidad gráfica muy particular y marcó un estilo, un género, digamos, también dentro de la historieta mexicana, ¿no? Entonces es imposible no hablar del libro vaquero cuando estamos hablando del cómic en México y en Latinoamérica. Así que eso es. Quiero hablarles ahora de otro personaje que se llama Carmatrón y los Transformables. A lo mejor aquí, ahora sí que nunca lo habían escuchado, no sé, o capaz y sí. Ese es de Kaboom, ¿verdad? Ese es de Kaboom. Ujú. Kaboom Studios es un estudio de cómics mexicano, ¿no? Que fue fundado por Oscar González eh, y la verdad es que yo tuve la oportunidad de conocerlo y conocer los mismos estudios. Cuando les digo que existían los estudios y que fui a esas oficinas, básicamente era una casa donde vivían todo mundo ahí y que trabajaban ahí también. Entonces fue como mi primer contacto con esa rudeza, digamos, que implica el emprender algo Era tan artístico. como lo sería la cueva de los Mijines, por ejemplo. Exactamente. O sea, literal, Próximamente. yo Carmatrón lo conocí en una exposición de cómics que tuve la oportunidad de asistir en México hace mucho tiempo, cuando fue el relanzamiento justamente, y por ahí tengo mi número uno que incluso te lo regalaban en esa exposición, ¿no? En esa como Comic Con, digamos. Y, y a raíz de eso, yo siempre he estado como muy metido en ese mundillo, digamos, de los cómics, como sabrán. Y hubo un momento en mi vida donde dije, no, pues yo quiero dedicarme a esto, ¿no? O sea, para mí o sea, yo ya trabajaba ahí. O
sea, yo ya trabajaba, ya tenía un trabajo y todo, y dije, ¿sabes qué? Me voy a salir de trabajar y me voy a dedicar a los cómics, pero primero quiero ver qué pedo, ¿no? O sea, qué es lo que necesito para hacerlo aquí en México. Y sinceramente sí me llevé fue como un sabor dulce amargo, porque sí me llevé un choque contra la realidad, ¿no? Porque cuando pude conseguir una entrevista para, para, para exponerles mis ideas, para ver si podía trabajar ahí con ellos y todo, me encontré como con muchos desafíos, ¿no? Como te digo, con esta casa, cuando les digo, los estudios no era como que una oficina, así como a lo mejor nos imaginamos que son las oficinas de Marvel, de DC o de Disney, para nada, ¿no? Era algo bastante rudimentario, muy noble, sinceramente, se notaba que había mucha pasión, pero definitivamente dije, no, o sea, está difícil, ¿no? O sea, también fue un choque de realidad, y de entender que en México, al menos en ese momento, estaba cabrona la cosa, sobre todo a nivel artístico de cómics, ¿no? Solo para, entre paréntesis, porque me amerita hacer un comentario ahorita en Ujú, función de lo que tú dices. De hecho, en el portal de información de Kaboom, que ujú. ahora es una agencia gigantesca que recoge muchos artistas, eh, hacen trabajos también como publicistas. No sé, Ramón, tú me corregirás en ese Sí. tema, pero claro, en la presentación Ujú. te dicen ellos. Kaboom es una agencia, es un proyecto que nació en 1994 con tal cómic y con el paso del tiempo, mucha gente ha salido porque no aguantó los golpes que significa el mundo de este tipo de entretenimiento. Entonces, esa presentación simplemente confirma lo que tú estás contando ahorita. Totalmente. Y ¿sabes qué? O sea, yo sí creo que también para ellos ha sido como un proceso muy duro, ¿no? O sea, para empezar, bueno, pues, Oscar González falleció hace un par de años, ¿no? Me parece que fue el año pasado, de hecho no estoy seguro. Eh, y, y claro, se vieron obligados a meterse en otro tipo de negocios, porque claro, o sea, ha sido imposible al menos para ellos vivir netamente de la realización de los cómics como tal. Porque, claro, hacen mucho trabajo de cómic para empresas, por ejemplo, o desarrollo de personajes para ciertas marcas, etcétera, que me parece perfecto. Pero realmente, y claro, cuando yo vi eso, dije, o sea, por un lado, qué cool que haya gente con esta pasión, ¿no? Y por otro lado, sí fue como una descorazonada para mí, porque dije, híjole, o sea, no, o sea, en esa ocasión me dijeron, no, pues mira, tú te puedes armar ahí un espacio entre la cama de este brother y su escritorio, y ahí pones tu computadora Y y ahí trabajas, trabajas, no hay claro. problema, no hay pedo. Ah, pero Sí. eso sí, pues, o sea, no te podemos pagar, ¿no? Entonces, claro, era como, o sea, te digo, para mí fue un golpe de realidad, de humildad, de muchas cosas, de entender que quizás para mí en ese momento no, por ahí no iba la cosa. Había cosas que hablando con ellos no compartía mucho, había otras que sí, entonces, no sé, o sea, es algo también interesante, ¿no? Pero hablando del personaje, me parecía también como relevante dentro de la historia del cómic mexicano y latinoamericano. Carmatrón y los Transformables, básicamente la historia de mundos fantásticos, es como una space opera, digamos, así lo podríamos definir, donde tenemos al personaje principal que a través de los poderes que tiene como guerrero Kundalini, que tiene mucho que ver con estas filosofías yogis, como más holísticas, se transforma en Carmatrón, ¿no? Y tiene a sus amigos que son esta serie de robots gigantescos como Carmatrón, que son los transformables, ¿no? Evidentemente es un cómic además influenciado Por el anime japonés de los 70s y 80s, totalmente, sí. Los totalmente mecas. por Ujú. los mechas, por todo eso, ¿no? Ujú. Por lo que llegó también a Estados Unidos y por lo que seguramente, sé, de Voltron, Mazinger Z, los mismos Transformers antes de que fueran Transformers y que eran la versión japonesa. Eh, y me parece interesante porque, como te digo, o sea, de repente, como que siempre decimos, no, pues si es un cómic mexicano, pues como que sus poderes se los dio Quetzalcóatl, ¿no? Ujú. Y no necesariamente tenía que ver tanto con eso, sino más bien con esta otra filosofía como más New Age
digamos, ¿no? Entonces, Mucho más buscado con ciencia ficción también. Sí, totalmente con ciencia ficción. Entonces también es como ese reflejo de aquel momento que estaba finalizando un poquito ese New Age de los 70s, ya entrando a los 80s, me parece también como bastante rescatable Karmatron y los transformables, que vale la pena que lo conozcan, ¿no? Y bueno, para finalizar nuestro tour en México, todavía nos falta un país. Fantomas. Vamos a hablar justamente de cosas muy curiosas que ocurrieron con el cómic mexicano, ¿no? Que había cómics extranjeros o franquicias, propiedades, digamos, extranjeras, que se mexicanizaron y se mexicanizaron tanto que de repente, pues ya no la controlaban de fuera, ¿no? Antes se hacían las cosas de una manera muy distinta, acuérdense, ¿no? O sea, inclusive, por ejemplo, solo para ponerlos en contexto, cuando sale la película de Star Wars, se da la licencia a diferentes jugueteras de diferentes países en todo el mundo, ¿no? Por eso es que de repente pues, le llegaban los moldes a Lili Ledy, que es la marca juguetera mexicana que hacía las figuras originales de Star Wars en México, y tienen muchas variantes de colores o de calidad versus las italianas, las francesas, las brasileiras o las mismas gringas, ¿no? Y por eso hay coleccionables que se vuelven como súper valiosos porque en ese entonces era un poquito como tierra de nadie, era ten los moldes y hazle como quieras. Y algo parecido ocurría en el mundo de los cómics, ¿no? Y empezando justamente por Fantomas. No sé si lo estoy pronunciando correctamente, pero es francés, es un superhéroe, es un héroe, digamos, francés, que, digamos, se lo prestaron a México México no lo devolvió. La editorial no lo devolvió, o sea, lo hizo suyo, digamos, ¿no? Lo convirtió, porque en realidad el personaje original francés era un villano, o sea, era un matón, era un ladrón. Era lo opuesto, yo diría, a Arsène Lupin, ¿no? O sea, Sí. era más como una mezcla entre Arsène Lupin y Diabolique, que es italiano, y que también tiene como estos tintes así más de que le roba a los ricos para darle a los pobres, solo que Fantoma básicamente se ponía retos, desafíos de robos que quería hacer y no le importaba a quién tuviera que pasarle por encima para conseguirlo, ¿no? Y el Fantomás, porque así se conocía en México, el Fantomás, ¿no? Mexicano, pues fue creado, digamos, por Guillermo Mendizábal y Rubén Lara, que básicamente en algún punto hicieron, como les digo, al personaje suyo. Incluso la apariencia del personaje versus el francés es un tanto diferente, ¿no? Para mí se asemeja un poquito más a lo mejor a ese estilo de Calimán, del Santo, ¿no? Inclusive hay un luchador que en algún momento llevó como esta máscara de Fantomas, que se llama Fantomas también. Entonces como que rescataba todo eso a pesar de que seguía siendo pues este aventurero francés, digamos, ¿no? Pero en manos de comiqueros mexicanos. Usa turbante y siempre lleva una daga, Fantomás. Y no sé si Fantomás siempre desde sus orígenes fue un multimillonario, porque, a ver, los recursos económicos que tiene Fantomás para conseguir sus objetivos son casi que ilimitados. Es científico, es inventor, o sea, entre sus muchas otras habilidades, es una locura Fantomás. O sea, influenciado totalmente por cómics como Calimán, como Batman, ¿no? Como todos estos. Entonces también es parte interesantísima de lo que ocurre ahí. Y algo similar ocurrió con el cómic de las Tortugas Ninja, que aquí ya te estoy hablando de principios o sea, finales de los 80s, principios de los 90s, donde el fenómeno Tortugas Ninja explotó a todo lo que daba. Y como tal, tenía que llegar en todos los formatos posibles, desde loncheras, programa de televisión, hasta cómics, ¿no? Y en México, como ustedes saben, los cómics originales que salieron a raíz del programa de televisión eran hechos por Archie Comics, que eran un poquito más enfocados como un público infantil. En México llegaron y se empezaron a traducir algunos, pero en algún momento les dieron la franquicia y les dijeron, pues ahí está Leonardo, Donatello, Miguel Ángel y Rafael. Hágale, ¿no? Sí. Entonces, claro, había historietas que eran dibujadas tal cual de cero por
por mexicanos, con historias totalmente mexicanas. Tengo muy presente una que era del eclipse del 92. Era un especial de cómo ver el eclipse. Entonces era un especial donde te explicaban las tortugas ninja todo lo que tenía que ver con ese eclipse y por qué no lo debías de ver directamente y si lo querías ver, cómo le podías hacer y no sé qué tanta cosa, ¿no? E inclusive de la mano de Manuel Conde, que fue el dibujante icónico de esta etapa del cómic de Tortugas Ninja mexicano, y de la mano con Víctor Guiza e Iris Noguera, que se encargaban de historia y colores respectivamente, se crearon personajes originales para las Tortugas Ninja, ¿no? Uno en específico, uno era como un jaguar, que tenía mucho que ver con el animal que podemos encontrar en la selva de Chiapas en México. Era como un hombre jaguar, como leopardo, no me acuerdo bien. Pero había otro que sí lo tengo súper presente, que yo lo leí y decía, pero pues esto no, nunca, este personaje sí no hay ninguno parecido en los cómics de las tortugas originales o en la serie de televisión. Y yo hasta hace poco me enteré que fue creación de, pues por mis huevos lo pongo aquí y quién me va a decir algo, a ver qué, ¿no? Se llama La Cosquilla, que es básicamente como un Mr. Misleplix de ¿Ya? Superman, que Ujú. básicamente es como una especie de duendecillo de otra dimensión que les hace parir chayotes a las tortugas ninja mexicanas, ¿no? Entonces, yo tengo muy buenos recuerdos de ese cómic. De hecho, tenía prácticamente por lo menos la mitad de la colección. Seguramente por ahí deben estar todavía en mi casa en México. Pero eso pasó con el cómic de Fantomás y de las tortugas ninja. Solo para cerrar, a menos de que el Poli quiera decir algo más sobre Fantomás, ¿a quién no le gustarían los superpoderes de Fantomás? Telepatía, telequinesis, viaje astral. Puede hacer hasta de ventrílocuo. O sea, Fantomás puede hablar sin abrir la boca y hacer que otros seres u otros objetos hablen por él. Es una locura, es un animal, el tipo. Es una locura. Y eso no tiene el francés. No, Eso no, o sea, el francés es otra cosa, tiene otros tintes. esa es la marca de agua mexicana, carajo. Sí, Sí, totalmente diferente Deme sus sí. al mío. personajes, yo los haré mejores. Claro, los Digi evoluciono. Claro, yo los Los digievoluciono. digievoluciono. Sí. Así es. Así que bueno, eso es lo que traemos el día de hoy por recorrer en México. Vamos a saltarnos al último país del día de hoy. Vamos a hablar rápidamente de Chile. ¿Qué es lo que nos encontramos en Chile? ¿A quién creen? A Condorito. Condorito, que al igual que Mafalda, que Juan Pueblo, tiene su estatua ahí en los barrios de Chile, creado en 1949 por Pepo, también conocido como René Ríos Buetiguer. Así que, no sé, seguramente han leído Condorito ustedes, mijines. Yo la No, primera vez que lo leí, y yo lo relaciono muchísimo con la peluquería. Cuando mi mamá me llevaba a la peluquería de niño, en lo que esperaba, yo leía dos cosas en la peluquería. El semanario de lo insólito, donde había noticias amarillistas del chupacabras y cosas por el estilo. Y segundo lugar, Condorito. Plop. Condorito. Plop. el único personaje latinoamericano que ha tenido más trabajos que Cantinflas. Es increíble, Condorito ha Y hecho que Don absolutamente, Ramón, y que Don que Don Ramón. Ramón lo ha hecho todo. Y lo que no ha hecho Condorito es algo que no existe, o sea, es así de simple. Yo, Sí. igual que en la casa de mi abuela, o sea, en la casa de mi abuela tenían estas revistas, estas Condoritos que atiborraban los cajones y después me enteraba que como ya ocupaban mucho espacio, simplemente cogían y dejaban afuera para que se lleve alguien y cada vez que pienso eso lloro un poquito. Yo también tenía una colección gigantesca de Condorito. Qué bestia. Me encantaba. En el O sea, baño. a mí hasta el día de hoy, ajá, la verdad es que es eso también, en el baño, o sea, en el baño había una Condorito, casi siempre, y me lo acababa en una sentada. Oye, y aplicaba perfecto para cualquier país, ¿no? También yo no cachaba que era chileno en aquel Yo no sabía que entonces. era chileno, pero es que esto también así como Mafalda sabe cómo ponerte muy claro un problema muy complejo, Sí, Condorito es muy,
es muy simple, en que la vida del latinoamericano es muy parecida en todos los países. Y Ujú. Condorito sabe interpretar esta vida, estas relaciones laborales, personales, familiares, de una manera muy, muy especial y que todo el mundo cacha, con algunos estereotipos que tal vez Ujú. yo no he leído un Condorito nuevo, entonces no sé si... Pero, o sea, unos detallitos que tal vez ya no resulten hoy en día. Porque sí tenía algo de doble sentido, ¿no? Muchísimo, muchísimo. Ujú. Condorito es un homenaje a lo cotidiano, o sea, yo lo Ajá. definiría con esa línea, o sea, son situaciones muy cotidianas, muy familiares para cualquier latinoamericano, como dice el Poli, estereotipadas evidentemente, porque tienes la suegra, Doña Tremebunda, y La Aguita suegra. es la suegra, Doña Tremebunda. El cuerpo del deseo entre Condorito y Pepe Cortizón es Yayita, una mujer súper voluptuosa, tienes otro estereotipo ahí, de hecho, Yayita es el único personaje que cambia de ropa constantemente en cada historia, Mm. precisamente como que para resaltar esto de que siempre tiene que estar a la moda y puede ser un poquito superficial y tiene que verse diferente, súper voluptuosa. Es, es una oda a lo cotidiano, es súper digerible, es hermoso, es simple. Créeme que para todas las edades, yo en realidad no lo veo políticamente incorrecto el día de hoy, me parece muy inocente Mm. y los estereotipos son increíbles, Sí. del alcohólico, la suegra, No, el no. cura, Había un cabeza de huevo ahí, Sí, ¿no? cabeza de huevo. Y se llama sí, cabeza de huevo. Se llama cabeza de huevo, así es. cabeza de huevo y... Pero lo que te iba a decir, sí, o sea, como tú dices, son súper inocentes. ujú. Pero vivimos en el mundo en el que vivimos. Ahora hay muchas Sí, cosas Claro, obviamente. sí hay un doble sentido en algunas ocasiones, ¿no? Hay que mencionar que Condorito no me parece si es la primera o una de las primeras tiras cómicas en hacerse y publicarse a color. Condorito es de 1949, Ujú. entonces es muy anterior a tiras cómicas ya un poco más modernas y coloridas. Me Ni parece, idea. voy a confirmar ese dato, pero creo que Condorito es la primera que se publica a color. Ahí sí me tomaste la lección, weón. No tengo ni Sí, idea. Oigan, ¿y ustedes conocen a Alberto Montt, el Alberto chileno? Montt. No. Alberto Montt. Es un autor que, yo conozco Puerto Montt, la Puerto Claro. canción, Montt. sí. Y yo guardando un la... poquito las proporciones con Liniers, ¿no? Tiene también esta serie como de cómics, como de una sola viñeta que te explican o te cuentan una situación, una historia de una forma así como muy, muy ágil. Suele venir mucho a Ecuador, he notado eso. La verdad es que aquí hay una marca de libretas Vetero, no sé si Ujú. las conocen, que son como Ujú. las Moleskine ecuatorianas. Sí, Sí. sí, sí. Tienen versiones de diferentes artistas y entre ellos sale Alberto Montt, que es caricaturista chileno. Y no sé si alguno de ustedes tenga algún otro chileno que quiera Yo, destacar antes de yo. cerrar con... Tengo, antes de yo cerrar con el mío, tengo un par que tres comentarios, uno de Sebastián Lazo que dice que ahora Condorito y Con evolucionaron y tienen tomos y revistas donde enseñan inglés junto a todos sus personajes. Entonces ahora me imagino que tiene Bien. un contenido más educativo. Ujú. A Valeria Novoa le encanta Alberto Montt, a Natúbela Licolalde también le encanta Montt. Ah, Dice que pone su trabajo en Facebook y que Montt creció en el Ecuador. Ahí tienes tú la Ahí respuesta de está, por qué perfecto. viene tanto para acá. Ok. Eh, yo tengo que mencionar a dos historietas chilenas de las que yo me acuerdo, sobre todo una, me acuerdo del Peneca. Mis hermanos mayores tenían las revistas del Peneca que era un compendio de varias comiquitas, Ujú. como les hablaba de la pandilla y eso. El Peneca era una edición para niños chilena de hace mucho tiempo que tenía estos compendios. Y otro es Federico von Pilsener, no la cerveza, escuchen, no sean alcohólicos, si no viene el conde ecuatoriano y les va a chupar la sangre. Eh, Federico von Pilsener, yo diría que es el precursor del cómic en Chile. Es una caricatura que sale en 1906 Ok. y cuenta la historia
de un alemán que viene de comisión a nuestro continente, precisamente y particularmente a Chile, es comisionado alemán para analizar y estudiar el estilo de vida de los salvajes chilenos y latinoamericanos. Imagínate ese contenido totalmente, no sé, racista, súper discriminatorio, pero ese es el origen para mí del cómic chileno. Federico von Pilsener, igual era una tira cómica súper simple Ujú. de este personaje alemán que junto a su perro iba conociendo y estudiando a los salvajes chilenos por todos los Andes, etcétera. Es Wow. interesante esa historia también Sí, y hay que contextualizarla porque hay que estamos conocerlo. hablando de una caricatura que tiene más de 100 años. Claro, por supuesto. Sí, Ah, pues o sea, igual que otras obras maestras como Tintín, ¿no? O sea, hay que sí. entender en qué momento Cancelen a se... Tintín. No, no, No seas loco. evolucionemos a Tintín mejor. Sí. Cancelémoslos. Oye, bueno, para cerrar rápidamente con Chile, hay un cómic, el autor es Alejandro Jodorowsky, y dibujado por Moebius, que se llama El Incal, ¿no? Cerramos así como que súper psicodélicos, ¿no? Básicamente es una historieta que además de ser visualmente impactante, realmente por lo general lo clasifican más del lado del cómic europeo, pero bueno, tiene como estas raíces chilenas, latinas, ¿no? Por el trabajo de Jodorowsky. Y la verdad es que es un cómic que a mí me parece que tiene una propuesta muy interesante, que te hace reflexionar, que te hace pensar, que te cuenta una historia envolvente, que no es para todos, no es para todos, pero que para mí, desde mi punto de vista, creo que es algo que todos debemos de, por lo menos, echarle una ojeada si nos gusta el mundo del cómic, ¿no? Entonces, me parece una propuesta muy diferente, que además ya tiene sus añitos, porque salió en 1980. Entonces, creo que es un must junto con todo lo que hemos mencionado el día de hoy y con muchas otras cosas que ya no nos da el tiempo. Y que con esto cerramos nuestro pequeño viajecillo fantástico por los países latinoamericanos el día de hoy. Así que volvemos a Ecuador, mis queridos mijines. ¿Qué les pareció? Algunas reflexiones, palabras finales? Jijiji, jajaja. Yo quiero decir que sí, Marvel y DC están ahorita en el imaginario de toda la gente y están como que súper fresquitas en todas las cabezas de los amantes, de los geeks, de este tipo de contenidos, pero créanme que hay buen material en Latinoamérica. Hemos hecho un repaso de casi 90 minutos y nos quedamos cortos porque hay muchísimos otros más de los cuales Ujú. podríamos hablar. Hay buen material, lo que falta es apoyo económico para los dibujantes, para los autores. Es muy diferente el mercado latinoamericano al mercado europeo, al mercado estadounidense, obviamente, al mercado japonés, ni se diga, pero hay material, hay pasta. Me da pena que sean pocos los cómics que hayan logrado trascender mundialmente, pero vaya que aquí se han hecho cosas muy buenas, de verdad que sí. Mi querido Poli. No, igual, como decía Martín, a veces sí te da penita encontrar cosas tan bacanes que no terminan de despegar, pero Ujú. evidentemente, o sea, talento es lo que más sobra y hay cosas muy chéveres. Yo también he pecado o todos hemos pecado eventualmente de dejar de lado lo nuestro porque no es tan popular, pero es muy buen material, es muy buen producto lo que tenemos aquí también. Mi querido Banjito. O sea, ahorita las ganas de salir corriendo a leer un poco más de todo lo que han mencionado. Puedo decir que quizás el 50 o 60% de lo que conversamos hoy, solo alguna referencia de pequeño y nada más, y ahora es como que te dan ganas de ir a culturizarte un poco más. Así es, mis queridos mijines, pues esto ha sido todo el día de hoy. Muchas gracias a todos los que nos estuvieron escribiendo por ahí, que estuvieron reventando el botón de likes, de compartir y que nos compartieron también sus comentarios, ¿no? No se olviden que todos los domingos estamos haciendo un pequeño video en vivo y que si no alcanzan a ver en vivo no hay
PEX, porque lo pueden ver al día siguiente en nuestras redes sociales con las noticias más importantes del mundo geek de esa semana. Y esta semana está hot, caliente, que arde, así que va a haber mucho chismarajo, chismecillo que compartir el fin de semana. Esto ha sido todo por hoy. No se olviden seguirnos también en todas nuestras redes sociales y escuchar nuestro podcast en cualquiera de las plataformas de su preferencia, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, etcétera, etcétera, etcétera. Mijines, ha sido un gusto compartir con todos, querido amigo Dotti. Tengo un último personaje que vale la pena mencionar. Venga. Por si les pareció poco, busquen a Super Cholo. Super Cholo es un personaje del cómic peruano famosísimo. Ujú. Es un personaje que vive en los Andes y jugó y ganó un torneo intergaláctico de fútbol. Super Cholo, búsquenlo. Algo que ni Oliver Atom, que ni el mismísimo Oliver Atom ha logrado hacer en su carrera como futbolista profesional. Para que Así veas. que bueno, ya lo saben, mijines, nos vemos en punto de las 9 la próxima semana, los miércoles. Bye. Bye.